Muy buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a grabar acerca de la rúbrica de ensayos. Vamos a iniciar con los ensayos. Vamos a ver la rúbrica de ensayos, la cual tiene 6 variables. Las 6 variables son las siguientes. 1, la introducción, que vale el 10%. 2, el contenido, que vale el 30%. 3, la organización, que vale el 20%. 4, la presentación, el 10%. 5, el análisis, el 20%, y finalmente la conclusión, que vale el 10%. Bueno, vamos a iniciar primero con la introducción. La introducción, como dice allí, explica con claridad de qué trata el ensayo, especificando las partes que lo componen y una pequeña descripción de cada una de ellas, es decir, una panorámica general de lo que se presentará a continuación, con argumentos atractivos e interesantes para captar la atención del lector. Es decir, en la introducción ustedes van a poner de qué va a tratar el ensayo de una manera general. No me van a contar el ensayo en la introducción, sino que de una manera general me van a decir en qué va a consistir el ensayo, ¿sí? En esa introducción pueden tener pie de página. Es decir, si ustedes utilizan alguna otra investigación o algún libro o alguna bibliografía, pueden utilizar algunos números para decir esto se sacó de tal, un subíndice donde eso se sacó de tal libro o de tal página. Pero si realmente es un copy-page, es decir, que solamente es copiar y pegar, ¿sí? Pues en realidad el copy-paste no tiene absolutamente ningún valor. ¿Por qué? La precisa de copy-paste, si hay más de 2 párrafos con copy-paste o más de uno igual a la de algún compañero, obtendrá 10 sobre 100 de una calificación. Es decir, que va a tener una debida sanción. ¿Por qué? Porque el copy-paste realmente cualquiera lo puede hacer, y realmente lo que yo quiero en un ensayo es que ustedes utilicen la sintaxis, la retórica, la argumentación, y que ustedes puedan hacer de alguna manera esta argumentación de la manera más profesional posible. Es decir, que ustedes sean los que dicten en este caso, el ritmo que va a llevar el ensayo. También quiero que no utilicen, por ejemplo, faltas ortográficas, porque por cada error dará un por ciento menos. Y hay una tolerancia de 1 por página, pero no más. Por ejemplo, la vez pasada le comenté que muchas personas utilizan la palabra conclusión con terminación en C, ¿sí? Y conclusión con terminación en S, ¿sí? Entonces, se los digo, y en esta ocasión, en esta primera asignación, 2 equipos me volvieron a poner la página de conclusión. Entonces, lo que yo digo, ¿será que no miran los ensayos o será que no ven porque les estoy explicando acerca del error que no deben cometer y es el error que me cometen? Entonces, ¿qué pasa allí? Quiero que lean, porque si esto lo grabo es para que ustedes quede claro esto. Muchas veces me preguntan, maestro, cada portafolio de evidencias va a ser, vamos a mandar un portafolio de evidencias hasta el final. No, en el video número 1 yo les comenté que cada portafolio de evidencias es un portafolio de evidencias final, es decir, cada asignación es un portafolio de evidencia final. Al final me van a entregar el portafolio de evidencias de la asignación 3, pero es de esa asignación. No van a esperar a juntarme asignación 1, 2 y 3, no. Es cada portafolio de evidencias es una asignación final. Bueno, pero volviendo al tema, vamos al contenido. El contenido es el 30%. ¿Por qué 30%? Porque es precisamente la columna vertebral de lo que yo quiero de ustedes. El 30%, ¿por qué? Porque en el contenido va a presentar ampliamente todos los puntos sugeridos en el tema asignado, que tenga lenguaje correcto e hilación coherente con las ideas, aportando claridad al significado de las palabras, textos coherentes, fluidos y correctos. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que sea una opinión personal,
a pesar de que ustedes den su punto de vista, que sea realmente coherente, que ustedes realmente antes de redactar el ensayo lo lean, lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer otra tercera vez, porque si ustedes se quedan con solamente de una primera instancia a cómo va a hacerlo y no lo leen, para ustedes consideran que eso está bien, pero cuando yo lo empiezo a leer, no le veo ni pies ni cabezas, o no le veo una coherencia, no le veo una sintaxis, no le veo un orden, no le veo una hilación a la idea. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué pasó allí? Lean sus ensayos, lean lo que argumentan. ¿Por qué? Porque realmente allí ustedes se van a dar cuenta de que si están dando a entender lo que quieren dar a entender o no lo están dando a entender, como yo lo presento, ¿no? Lo que yo quiero dar a entender. Por ejemplo, la organización, los conceptos están organizados de manera que hay conexión lógica entre ellos. Es decir, que en este caso, por ejemplo, la organización es que yo lo que quiero es que haya una conexión lógica, es decir, vamos a ir de una manera de lo general a lo particular, es decir, un método inductivo. No vamos a iniciar dando la respuesta o la solución al caso o dando, por ejemplo, ya el punto álgido del tema, sino que vamos a ir poco a poco. Entonces, quiero que ustedes organicen bien su argumentación para que no, para que haya una coherencia, para que haya un orden, para que haya una sintaxis y haya una buena retórica en lo que ustedes están haciendo. Y este vale el 20%. La presentación vale el 10%. Y en la presentación lo que yo busco es el diseño. El diseño presenta apoyos gráficos, así como coordinar y unir palabras para formar expresiones y conceptos claros. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden en el mapa conceptual incluir imágenes que le hagan más agradables y potencialicen lo visual en lo que es en este caso el ensayo. Por ejemplo, si estamos hablando de la controversia Nike, pues vamos a hablar acerca, por ejemplo, de las fábricas de manufactura que hay en Vietnam, Indonesia. Entonces podemos poner niños trabajando en estas fábricas. Podemos utilizar el logotipo de Nike. Podemos utilizar, por ejemplo, algunos jugadores, etcétera, que lo hagan atractivo, que a lo mejor una persona que ojee eso diga, bueno, ¿y por qué está aquí Nike? ¿O qué problema tuvo Nike en esta cuestión? Entonces, lo haga atractivo también para el lector. También vamos a ver lo que es el análisis, que es el 20%. Y el análisis tiene ciertas características. Una de ellas es que se nota un análisis personal o por equipo de lo que está describiendo. Verificar el uso de un vocabulario adecuado y pertinentes ad hoc al tema presentado. Como aquí el ensayo es por equipo. No se vale poner yo observé, yo vi, mi punto de vista es este. No, porque si bien a lo mejor una persona se implicó más con el ensayo, se supone que es un trabajo en equipo. De hecho, yo les sugiero que las personas que le toquen hacer los ensayos también se lo hagan leer a las demás personas. Entre más personas lean el ensayo, pueden darse cuenta de si hay errores ortográficos, hay errores de gramática, hay errores de signos de puntuación. Pero si solamente agarran y lo copian, lo pegan, muchas veces no se dan cuenta y a veces se cuestionan, pero ¿por qué está mal? No estoy de acuerdo, sí, pero léanlo, léanlo. Yo leo sus trabajos y me doy cuenta que hace falta todavía mucho trabajo en eso. ¿Por qué? Porque un profesionista ya tiene que tener la capacidad para discernir lo que está diciendo y tiene que tener la capacidad para saber que su punto de vista tenga una consistencia y unas ideas contundentes. ¿Sí? Por algo estoy aquí y por algo les digo esto, porque yo ya estudié esto, muchachos, porque esto no me lo estoy sacando de la manga, porque estos casos cada uno los busco, los leo, los analizo y ahora quiero ver su punto de vista. Es decir, no solamente es poner tarea por poner, sino que haya un conocimiento significativo en ustedes. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones yo no quiero, así como la introducción, que me hagan párrafos bonitos de la lectura, sino que en la conclusión yo quiero que lleguen a ciertos puntos que a ustedes le quede claro. Aquí dice que incluye opiniones personales
o por equipo, combinados con argumentos contundentes y también bibliográficos si he citado de alguna otra fuente. Cuando yo digo contundentes, es que sean claros, es que sean veraces, es que realmente no haya lugar a duda y que yo al leerlo me dé cuenta de que lo que ustedes pusieron están completamente seguros de lo que pusieron porque ya me dieron una argumentación para que ustedes respalden esa idea. Es decir, tienen ciertos antecedentes esa conclusión. Y lo que se dice en inglés es background, ese antecedente para decir, bueno, yo concluimos en este ensayo esto y esto. Sí, pero porque tiene ya un respaldo, un bagaje, es decir, una contundencia, ¿sí? Para que yo pueda decir, ah, exacto, está muy bien hecho. Pero también muchas veces no es nada más un ensayo, son 3 ensayos. A lo mejor de los 3 hay uno bueno, pero hay 2 que no. O a lo mejor de los 3 no hay ninguno. Entonces, no crean que yo califico, por ejemplo, voy a calificar por ese uno bueno, le va a poner la calificación. No, porque yo voy a revisar los 3 ensayos y los 3 tengo que sacar esa ponderación de acuerdo a los porcentajes que yo le comento. Entonces, número 1, quiero que ustedes realmente lean los ensayos, lean los casos y que sus opiniones realmente den mucho, que tengan ustedes mucho background, mucho bagaje, mucho soporte para poder ustedes decir una definición o una conclusión. ¿Por qué? Porque ya ustedes dijeron, llegamos a esta conclusión por todo lo anterior que nosotros dijimos o por todo lo anterior que nosotros argumentamos, ¿sí? Eso lo que yo quiero es que ustedes vayan teniendo ese criterio de profesionistas, ¿sí? Es decir, que su lenguaje sea correcto, que su lenguaje sea profesional, que su lenguaje utilicen palabras. Es decir, vamos a suponer que yo voy a hablar de la crisis de México, ¿sí? Y muchas personas me decían, no se devaluó la moneda, o por ejemplo, mataron a Colosio, sí, pero una persona profesionista va a hablar del PIB o del Producto Interno Bruto, va a hablar acerca de que la devaluación de la moneda no solamente es por el aspecto económico, sino por el aspecto sociopolítico económico. Vamos a hablar, por ejemplo, de la controversia NAI. Estamos hablando acerca de que la persona es el capital intelectual y el elemento más importante de una organización. Y vamos a hablar acerca de eso, de por qué muchas empresas, a pesar de tener una ¿cómo decirlo? Una amplia, por ejemplo, una amplia fama y prestigio, al que menos tratan es a su personal. O si vamos al de Gabriel, la mentalidad japonesa, vamos a ver que el machismo no solamente está en México, el machismo también está en un gran por ciento en Japón. Y Japón es un país de primer mundo, pero también existe machismo. O si vamos a hablar acerca de cualquiera de temas, macroeconomía, administración de personal, si vamos a hablar de costos, si vamos a hablar de presupuestos, si vamos a hablar acerca de contabilidad, que ustedes tengan realmente ese bagaje, que tengan ese antecedente, que realmente se note que están pasando por la universidad y sobre todo que lean. Que lean. Eso es lo único que yo me voy a dar cuenta cuando ustedes lean, cuando ustedes se empapen, cuando ustedes utilicen palabras ad hoc y sobre todo que tengan un lenguaje profesional. Muy bien, entonces esta es la rúbrica de ensayo. Quiero que tomen mucha nota de esto porque de aquí esta tercera asignación va a ser de ensayos. Bueno, me despido de ustedes, espero que tomen nota de esto y por favor que pues los compañeros que vean los videos los compartan con sus demás compañeros porque yo me doy cuenta, por ejemplo, si tengo un grupo de 60, que a veces solamente 15 ven en los videos. O si tengo, por ejemplo, un grupo de 120, nada más 60 ven el video. Entonces yo dije, ¿y los otros 60? ¿Qué pasó? Pareciera que solamente unos trabajan y otros no. Entonces, porque yo llevo el conteo de eso, necesito que todos se pongan a trabajar. Bueno, me despido de ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.